tener en el programa a una figura de la talla de nuestro querido amigo, compañero de labores del mismo medio, de muchos años, Perfecto Martínez. Toda una figura. De Perfecto puedo decir que es un gran periodista. Y no es del periodista que va a una persona y le dice, mire, eh, tal cosa, y viene con el aire que muchos podríamos tener. No, eso no es así. Una historia que no voy a hacer públicamente, pero que se le ha hecho a algunos amigos de una persona que fue con una humildad y Perfecto le dijo, de preocúpese, que ya eso no va a salir más en el periódico. Y eso dice mucho de un ser humano y de un periodista. Investigador, hace las cosas como deben ser, no deprisa, dice, vamos a poner esta noticia para salir primero que otro. No, vamos a investigar la noticia. Perfecto es un gran gremialista que ha luchado por los intereses de los periodistas. Él está con nosotros esta noche, Perfecto Martínez. Buenas noches, Perfecto. Qué bueno que Buenas esté con noches, nosotros. gracias por la invitación, Bélgica. Buenas noches. Para mí es un placer inmenso, ¿no? Compartir contigo, con Víctor, con Domingo y bueno, con la legión de seguidores que tienes tú, que tiene el equipo, que tiene el programa, de lo que naturalmente tenemos conocimiento, no solo en la geografía nacional, sino en otras latitudes, porque siempre uno tiene contacto en todas partes y hay muchas personas, y tú lo sabes, que en Nueva York sobre todo, donde hay muchos colegas periodistas, hay mucha gente ahí que le echa la mirada a Bélgica todas las noches. Así es que un inmenso placer. Qué bueno que esté con nosotros. Y hay una gran preocupación con los periodistas, lo que está pasando, no solamente con la pandemia, sino desde hace un tiempo largo, ya las empresas privadas no se anuncian y muchos tenemos o tienen que depender de los gobiernos. Y no necesariamente deben ser voceros, bocinas, como le dicen ahora, sino que somos, como programa de televisión, una empresa, los que tienen periódicos también. Y la situación del periodista es muy lamentable. La situación económica y social del periodista hoy en día, ¿cómo es? Mira, Bélgica, el sector nuestro, y cuando digo el sector nuestro me estoy refiriendo a los periodistas, pero sumado a la situación de los medios convencionales, venía siendo difícil antes de la pandemia. Ya los medios convencionales, los medios tradicionales, tanto los periódicos impresos como los medios electrónicos, venían resintiendo una carencia cada vez más profundizada de la inversión, de la captación de la inversión de publicidad. ¿Por qué? Porque el periodismo digital, la fuerte penetración de la tecnología, ha creado una competencia prácticamente desleal. Y eso forzó, antes de la pandemia me estoy refiriendo, eso forzó a que los periódicos y la radio y la televisión entraran en una etapa de crisis, que definitivamente se convirtió en una emergencia a la llegada de la pandemia. Tú sabes que ahora tenemos una situación crítica. Esto se refleja en una merma considerable en la captación de los anuncios, como tú señalas, de la inversión de publicidad. Son empresas, es el único activo o el principal activo de ingreso que tienen, porque la venta de periódicos o esas cosas no tienen no aportan un gran segmento, una gran cuota a la inversión, a la captación financiera. Entonces esa merma que se ha profundizado, reitero, con la pandemia, ha hecho que los medios tengan que prescindir
de cientos de colegas periodistas, de trabajadores de la prensa, de técnicos, de manera que esto ha creado una situación crítica, porque los medios no solo han dejado de percibir la inversión, sino que el tiraje se ha reducido dramáticamente. Ya uno no sabe ni siquiera cuántos ejemplares editan los principales periódicos al día, cuántos imprimen. Pero como consecuencia de la pandemia también se cayó la circulación. Es un cuadro demasiado difícil. Y todo esto se refleja de manera muy cruda, te repito, entre los trabajadores de la prensa y los periodistas. Son cientos de compañeros. Primero le suspendieron los contratos de trabajo y lo mandaron a casa, algunos con disfruto de sueldo, otros sin ningún disfruto de sueldo. A esperar a ver cuando mejorara la situación para volver a llamarlo. Pero la gran mayoría fue definitivamente cancelados. Y esas cancelaciones generaron una situación de inestabilidad en la familia, porque si no hay sustento, si los ingresos no están, naturalmente eso crea, todos lo sabemos, un panorama de incertidumbre, de manejo muy precarios. Y lo peor de todo es que en medio de ese escenario, de ese contexto, es que ese gran cúmulo de familias se quedó sin protección, sin seguros médicos. Los periodistas, a lo que me estoy refiriendo en la actualidad, no tienen un empleo, no tienen un seguro médico, las familias están desprotegidas. De manera que a grosso modo es el panorama que estamos viviendo. Y bueno, yo pertenezco a un grupo de periodistas, soy su coordinador general nacional de un movimiento que se llama Dos Generaciones porque es una combinación de los jóvenes con los veteranos, y nosotros hemos formulado propuestas para que el gobierno vaya en auxilio. El gobierno, porque los empresarios están en una situación que ellos mismos no pueden sostenerse de pie. El gobierno es el que tiene que darle la mano para ver cómo se puede paliar esta situación y hacer menos difícil la subsistencia de los periodistas y sus familias. De manera que esa es la situación. Lamentablemente no tenemos, las instituciones nuestras no han hecho todavía un censo que te permita a ti establecer con precisión, con claridad, cuál es el tamaño que tiene ese universo de cancelados, de despedidos, de gente que perdió sus empleos. Nosotros tenemos informaciones sueltas que nos llegan a través del movimiento que codirigimos y aquí en Santiago, yo creo que tú conoces un levantamiento que hizo el Colegio Dominicano de Periodistas hace ya un par de meses. El CDP aquí, la seccional Santiago, quiso medir cuál es la situación de los principales, de los principales programas de la radio y la televisión, y trabajó con un universo de 25 programas de radio y televisión. Quiso saber cómo subsisten, cómo están pagando los programas, cuál es el tamaño de la inversión que están captando en materia de publicidad, de dónde viene la publicidad, si la están pagando la publicidad, qué tipo de presión hay o no hay por parte de los dueños de los medios por los atrasos, que eso genera una situación incómoda, porque todo el mundo tiene su compromiso y sus responsabilidades. Y muy brevemente, Bélgica, en síntesis, ese estudio reveló 25 programas de radio y televisión de Santiago, que el 87% de los productores de esos programas la está pasando entre mal y muy mal. El 87% de los eso es mucho. Programas. Eso es mucho. Bastante, ¿verdad? Cuando se le preguntó que si están recibiendo inversión estable por parte de la gente que se anuncia, tanto del sector público como del sector privado, más del 70% respondió que eso ha bajado de manera considerable, que no alcanza para pagar
los arrendamientos a las empresas periodísticas, en este caso a los medios electrónicos. Y el 88% admitió que debido a que es su empresa, su único modo de vida, el único sustento que tiene para sí y para los suyos, ha debido emplearse en la búsqueda de recursos alternativos para mantener su programa. El 88%. Y una cosa interesante en medio de este cuadro caótico es que la mayoría de los dueños de los canales y de las emisoras han sido un poco receptivos en cuanto a entender el panorama y han sido flexibles, lo que hace posible que muchos de los productores de este programa sigan en el aire. Aunque, oye este dato, el 80% reconoció que adeuda de una u otra manera, ¿ve? Una cuota, 2 cuotas, 3 cuotas, al canal o al programa de televisión. Eso es mucho porque se puede acumular. Sí, precisamente. Y no son baratos los programas, son costosos. Sí, pero parece que a nivel del empresariado se ha entendido que habrá que compartir el sacrificio para ver cómo salimos de este cuadro y las cosas llegan a su nivel. Pero para los periodistas, Bélgica, para los medios de comunicación en sentido general, el panorama es definitivamente crítico, se puede decir que ya inaguantable, y tú no sabes hasta cuándo tendremos esta situación. Pero ese cuadro que tú estás planteando, perfecto, es un cuadro no solamente tétrico, es un cuadro que hay que ponerle atención. Primero, sí. Porque es un equipo, es una situación de que los medios deben depender de sus recursos humanos, principalmente si son los mediáticos los que tienen que informar. Entonces, ¿a quién debemos pedirle ayuda? ¿A quién debemos pedirle auxilio? Porque la banderita de auxilio, que me estoy ahogando, ya hace rato que está puesta. O sea, en este momento, ¿a quién tú entiendes qué instituciones podrían sentir? Porque ahora, con la situación de la nueva ley que quieren imponer de publicidad, darle publicidad solamente a aquellos programas certificados por ellos, también va a venir a crear una situación de crisis para la publicidad estatal. Sí, la va a empeorar la situación. La va a empeorar la situación. Nosotros aprovechamos la visita del presidente Abinader aquí en Santiago. Usted recuerda que estuvo 3 días, casi 3 días, ¿verdad? Y una comitiva de los gremios, la Fundación Periodismo en Reflexión, la Seccional Santiago del Colegio Dominicano de Periodistas y el movimiento del que le hice referencia, logró que él recibiera una comisión. Y esa comisión le entregó una carta al presidente donde nosotros de forma dramática exponíamos el contexto, la situación que le estoy comentando a ustedes, y le solicitamos que por favor incluyera la mayor cantidad posible de periodistas y trabajadores de la prensa en el plan ¿cómo se llama? En fase, ¿sí? Además de eso, que permitiera que los periodistas pudieran participar del pastel, del inmenso pastel de la publicidad oficial. Ustedes saben que son entre 6 y 7 mil millones de pesos al año. Es mucho, para ayudar a todos. Claro, entonces lo propusimos, la creación de una ley que regule la inversión de la publicidad oficial, porque entendemos que eso no puede seguir estando al servicio de un grupo de privilegiados, sino que son recursos del pueblo, son recursos del Estado, no son recursos de ningún gobierno que ganó en un determinado contexto político electoral. Se trata de recursos propiedad del pueblo dominicano, y bajo ese razonamiento nosotros consideramos que la participación, si no
si no alcanza a ser igualitaria, porque todo el mundo sabe que hay preferencias, ¿verdad? Claro. Por lo menos sea participativa. Y hay compromisos. Y hay compromisos. Exacto. Entonces, sugerimos que se meta un proyecto al Congreso en función de esa necesidad de crear una ley que regule la inversión de la publicidad estatal. Bueno, ustedes recuerdan que hace poco el presidente anunció que efectivamente están preparando un proyecto de ley con la finalidad de regular la inversión de la publicidad pública estatal. Eso nos satisface. Le pedimos también que, por favor, por lo menos para diciembre, que ya pasó, se retomara el programa de pensiones que hace más de 20 años mantienen los gobiernos a favor no solo de los periodistas, porque también hay locutores, hay artistas, hay deportistas, hay una serie de figuras destacadas que no tienen manera de conseguir una pensión y bueno, el gobierno puede facilitarla, el Estado puede facilitarla. Le solicitamos que debido al cuadro dramático empeorado para aquellos que hoy están en su casa postrados ya después de haber trabajado 35 y 40 años sin acceso a una pensión, que debía irse en auxilio, sobre todo de ese segmento, si no fuera de todos los periodistas, por lo menos de ese segmento. Uno sabe que un gobierno iniciando con muchos problemas en medio de la pandemia, probablemente no fue posible hacerlo en diciembre, pero mantenemos las esperanzas de que el gobierno acuda en auxilio de esos periodistas, muchos periodistas que están atravesando por una situación difícil porque no tienen ingresos, tampoco tienen un seguro médico, no saben cómo conseguir los medicamentos y bueno, tienen que acogerse a la benevolencia del Todopoderoso, ¿verdad? Al amparo de Dios para que les siga permitiendo vivir, porque definitivamente no pueden hacerlo por su propia cuenta. De manera Pero yo no sé qué pasó, sí. Perdóname, porque hace mucho tiempo teníamos un buen seguro y no pagábamos 2,000 pesos al año. Yo siempre tuve ese seguro. Sí. Y últimamente, ¿qué ha pasado? Que no existe. Bueno, hay que entender que los ingresos del colegio evidentemente se han caído como consecuencia de que la publicidad, como decía ahorita, ha mermado profundamente. Los ingresos principales del Colegio de Periodistas provienen de la Ley 1091, que son ingresos en los que nosotros mantenemos posiciones muy críticas porque los empresarios dan lo que consideran, no lo que dice la ley. Y bueno, los empresarios periodísticos, los que están obligados por la ley 1091 a darle, a tributarle, porque no es un regalo, es un mandato de una ley. Y se supone que las leyes tienen carácter de obligatoriedad. Eso no depende si tú quieres o no quieres. Están obligados a darle el 0,5%, ¿ve? El 0,5% de los ingresos que capten por concepto de publicidad. ¿Usted imagina un gobierno que invierte entre 6 y 7 mil millones de pesos que el colegio reciba el 0,5% de ese dinero? Se acabarían por mucho tiempo los problemas de todos. Pero lamentablemente, y yo no quiero que esto se vea como un elemento negativo, lamentablemente los compañeros que dirigen el colegio han optado por negociar la ley. Y en vez de recibir lo que la ley ordena, reciben lo posible, o sea, lo que el empresariado a ojo de buey le entrega, porque tampoco tenemos manera de comprobar cuánto ganó por concepto de colocación de publicidad un periódico tal, para no referirme a ninguno. No sabemos, no hay mecanismo. Además, si lo intentamos, como lo hizo Juan Carlos Bisonó en una carta que dirigió cuando era presidente del instituto, dirigió una carta a la DGI
exponiéndole que tres periódicos en específico estaban violando la ley porque no le estaban dando al instituto, que es el que maneja el 80% de los recursos que capta la ley 1091, no le estaba dando lo que la ley ordenaba, lo que le correspondía. ¿Ustedes saben cuál fue la respuesta? Que ellos no tienen que ver con eso. ¿Qué? No, pero tú buscas la ley 1091 y en su artículo 32 dice que si tú, que tienes que tributar conmigo, que yo soy colegio y tú eres empresaria, que tú que tienes que tributar conmigo, si tienes esa obligación de tributar conmigo, y yo entiendo que tú me estás dando, ¿ves?, lo que por debajo de lo que son mis expectativas legales, yo tengo el derecho, según la ley, de ir a la DGI y decirle eso. Mire, Bélgica no me está tributando de acuerdo a lo que establece la ley. Y esa DGI está en la obligación, según la ley, de llamarte a ti y reunirse conmigo, los dos, y entonces analizar la situación. Y si no hubiese acuerdo, está el tribunal administrativo al que yo puedo recurrir para esos fines. Bien, vamos a seguir hablando en un momentito, porque hace rato que nos están pidiendo una pausa. Estamos conversando con Perfecto Martínez, un periodista muy conocido, gremialista, escritor. Bueno, ya ustedes en el transcurso del programa, primero lo conocen, y el que no, sabrán todas las cosas importantes que tiene Perfecto Martínez. De regreso, conversando con un veterano de la comunicación, del periodismo, con don Perfecto Martínez, un comunicador, un profesional del periodismo que yo conozco hace mucho tiempo, con todo y que no soy oriundo de aquí de Santiago, sino de Villa Altagracia, aunque mi ejercicio esencialmente lo llevé a cabo en la capital. Y ya yo conocía Perfecto de manera perfectamente. Gracias, Víctor. Perfecto. Además de saludarte y manifestarte el agrado que tú representas para nosotros por estar compartiendo este espacio, hay una serie de situaciones ya de manera concreta del colegio. Para nosotros, yo pienso que tú, al igual que yo y Bélgica Suárez, estamos en esto desde el 91, cuando se creó la ley del colegio, y conocemos muy bien las intríngulis de lo difícil que es este oficio. Entre nosotros mismos, tú sabes bien las situaciones de tirantez, las situaciones de complejos pruritos que hay. Y pienso que el colegio tiene una serie de situaciones, de debilidades que hay que fortalecerle, que hay que ayudar, ¿no? Como ustedes están haciendo con ese grupo que está propugnando por la unidad. Mira, yo creo que hace falta realmente que desde el colegio haya, y quiero tu opinión, una especie de enlace autorizado por la institución, no personal, que se convierten en búsqueda personal, y tú lo sabes. Sí, una especie de enlace con el poder a todos los niveles y con el sector privado, que estén acreditados por la institución y que sean responsables de rendirle cuenta a la entidad para cualquier tipo de gestión que se requiera para uno de sus miembros, para toda la entidad. Y número dos, perfecto. Tú sabes que muchos tiguerazos utilizan un carnet y utilizan un falso nombre de periodista o de prensa para hacer de todo, para burlar la ley, para salir a fiestar en medio de un toque de queda, para búsqueda, para pedir que nos involucra a todos con el nombre entonces. Y a eso hay que buscarle soluciones prácticas. ¿Qué tú sugieres? ¿Qué tú aconsejas frente a estos dos fenómenos que yo planteo? Bueno, gracias, Víctor. Mira, ojalá pudiéramos lograr eso. ¿Tú entiendes? Lo del enlace. Primero lo del enlace. Una columna de doble vía, ¿verdad? Claro. Que pueda llevar y traer información, intercambio, esperanzas, porque definitivamente en medio de esta situación y con una institución tan débil, estamos hasta perdiendo la esperanza.
Así es que creo que es una excelente propuesta, una sugerencia muy interesante. Y ojalá que los compañeros que dirigen el colegio, compañeros del comité ejecutivo, con Mercedes Castillo a la cabeza, tomen en cuenta este tipo de sugerencias, porque necesitamos interlocutores autorizados y creíbles, con fe pública. No precisamente gente que se aproveche, ¿tú entiendes? Para beneficio, para traficar, para desviar la naturaleza de la gestión que hay que hacer en favor de los periodistas. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Respecto al asunto este que tenemos, un problema muy serio que se nos ha arraigado y se ha convertido en un fenómeno, en una realidad. Es más, no hemos acostumbrado a ver eso como normal, que cualquier persona que pueda pagar una mensualidad en una estación de radio o en una estación de televisión, tú no sabes cuál es su nivel académico, su nivel serio en función de ética y de moral, pero tiene esa capacidad de pagar, ¿verdad? Y inmediatamente se inventa un programa y comienza a usurpar la función que está reservada para periodistas, con el agravante de que la sociedad dominicana no sabe discernir entre el profesional, no sabe discernir entre el profesional de la comunicación, del periodismo, y él salta para atrás que se metió a hacer un programa para buscársela. Pero hubo un momento que ustedes lucharon con eso, perfecto. Sí, pero... y se logró el objetivo, en cierta forma. Sí, pero yo no creo en los operativos, Domingo. Es un problema estructural. Yo no creo en los operativos. Es de fondo, es estructural. Podemos hacer un operativo mañana y tú puedes estar seguro que vamos a incautar 50 letreros de prensa y carro del concho, y guagua, el transporte interurbano. Increíble. El transporte interurbano y de vehículos, como le decimos nosotros, privados, que no tienen absolutamente nada que ver con periodismo ni medios de comunicación. Pero además el sindicato denunciaba hace un par de meses, si ustedes recuerdan, que hay personas que se están dedicando a la confección de carnet de prensa para venderlo, para hacer negocio. Oiga hasta dónde llega esto. Sí. Y es verdad que hasta 10,000 pesos, hasta decía Domingo. Por eso sí, es mucho dinero. Bueno, depende de Bélgica con el criterio. Lo que pasa con que eso es una inversión. La ve como una inversión. Es una inversión. Sí, es para buscársela. Sí. Es una acreditación de una institución que tú usas. Tú sabes el poder que tienen los periodistas. Tú sabes que ¿Tú crees que el periodista sigue teniendo poder después de las redes? Porque yo lo que veo ahora, que la gente cuando tiene varios seguidores, ya creen ellos que son poder y dicen te voy a destruir. Y no sé cómo que ellos creen que le van a quitar el espacio a los periodistas. Le quitarán el espacio la gente que están en los Twitter, que hay muchos profesionales en el Twitter, en los WhatsApp, en esas cosas que ya se creen que son invencibles. Sí. No, yo pienso que no, Bélgica. Estas son cosas coyunturales. Todas las épocas tienen diferentes maneras de expresar los momentos. Aparecen líderes, protagonistas. Cada quien tiene, ¿verdad?, como un momento de su vida. Yo creo que estamos viviendo esa etapa. Además, eso no se puede confundir con periodismo, porque no es periodismo. Eso pudiera tú llamarle divulgación de cualquier cosa, dicha en un lenguaje incomparable con todo la lógica gramatical, cosas espontáneas, sin ningún tipo de regla de juego, no hay control, y la gente se expresa ahí a partir de cómo siente las cosas y la expresa sin tomar en cuenta siquiera cómo se escribe mamá, si lleva acento o no lleva acento. La tiras ahí. El periodismo es otra cosa. El periodista investiga, jerarquiza la información, depura la información, confirma la información.
antes de publicar. Eso es lo que se ha perdido, perfecto, en este momento. Ese periodismo de investigación, el periodismo de contacto con la fuente, el periodismo de que tú tienes antes de contactar a la fuente para saber eso que se ha perdido. Se ha perdido en parte de Domingo, porque la gente siempre opta por lo más fácil. Antes nosotros en los periódicos, Ibérica se recuerda, salíamos con una unidad de trabajo a la calle. Así es. Con una unidad de trabajo a la calle. Ahora, muchos periodistas se limitan desde su oficina a tomar su celular, hacer una llamada, poner a grabar el celular, hacer una declaración de prensa. Sí. Una simple declaración que, si tú te fijas, es repetitiva porque son la misma gente que hablan. Generalmente cada 15 días, cada 18 días entrevistan a la misma persona. Y la misma persona dice la misma cosa que dijo hace 20 días. Porque la única fuente que tienen... Tú recuerdas perfecto, yo creo que eras tú que estaba el campo periodístico es vasto. De encargado en la oficina, en Punta Rusia, que secuestraron unos turistas que llamaron de allá arriba de Radamés, era el que siempre llamaba, y nos mandó con ese equipo que tú dices a Punta Rusia a investigar eso. A investigar. Y tú allí tenías que tomarte el tiempo que fuera necesario, ¿no? Exacto. Porque Radamés no te iba a aceptar cualquier pendejada, ¿no? Como le gustaba a él decir, es una pendejada. Entonces, tenía que tomarte el tiempo necesario y buscar todas las versiones, todas. ¿Sí? No me venga con una historia de una sola cara, no, háblame con todos los actores involucrados, porque no necesariamente las cosas tienen que ser como te la diga un sujeto. Probablemente se lo manipule o de la versión que le interese. De manera que, cierto, Domingo tiene razón, gran parte de eso se ha perdido, porque las cosas han cambiado, la tecnología ha representado avances extraordinarios, pero es un arma de doble filo, como todo. Hay gente que la aprovecha, pero entonces se acomoda y reduce la capacidad productiva en términos profesionales e intelectuales. Y la calidad. Y la calidad. Pero siempre han ocurrido cosas de comodidad, como esas que tú dices. Hay historia de un periodista del Listín y otro del Caribe, que uno estaba allá cubriendo un juego de béisbol, de pelota, y le dice quién ganó. Y el tipo le dice lo contrario. El periódico sale diciendo la verdad. Bueno. Y el otro diciendo que fue el otro. Pero eso fue una maldad para que el otro se fuera a trabajar. La peor experiencia que ha habido en ese aspecto la conozco yo cuando el golpe de Estado a Juan Bosch. Ah, sí, eso fue otro. El perfecto seguro se recuerda que los periodistas asignados al Palacio Nacional del Listín Diario, cuyo nombre me voy a reservar, y del Caribe, ese día, el del Listín Diario se acostumbró, o no se acostumbró, se conformó con hacer una llamada desde su casa y preguntar que si no hubo nada en Palacio. Y al otro día, sin novedad en el frente, que tú sabes qué quiere decir esa palabra, ¿verdad? Sí, origen histórico, claro, de guerra. Claro, claro. Y el Caribe, que era parte del plan de golpe de Estado, no vamos a esconderlo, aunque yo soy del Caribe, yo vengo de ahí. Óyeme, el Caribe en primera deponen a Vox grande y el Listín Diario sin novedad. Le dio un garrotazo noticioso. Pero tú sabes por qué, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué? Sí. Mira, bueno, perfecto. Yo quiero aprovechar antes de tu irte. Veo con mucho dolor y a veces hasta con pena y hasta vergüenza a mi amigo, hermano y compañero de jornada de muchos años, Modesto Rodríguez, del kilómetro 25 de Pedro Brano. Sí. Pidiendo ayuda y clamando una pensioncita hace años. Óyeme, ¿qué es lo que hay con eso de las pensiones? ¿Qué es lo que pasa? Y estos periodistas que están yéndose a pedazos, que están torcidos ya, que ya no dan más. Bueno, mira, yo visité a ese compañero junto con una comitiva de periodistas santiagueros. Yo publiqué un reportaje en mi periódico. Y sí, realmente es una situación penosa, porque después de tú pasarte toda una vida sirviéndole a la sociedad, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, te encuentras con que
ya desvalido, no sabe cómo seguir viviendo porque no tienes ingresos por ninguna parte, nadie te da la mano, la solidaridad a veces aparece, pero es muy precaria. Óyeme, perfecto, escúchame. Y Bélgica sabe que lo que voy a decir domingo es así. Ese carnet que dice prensa y tiene tu nombre ahí, es lo que te da valor a ti para el poder en este país. Claro que sí. Si tú no tienes ese carnet y un medio acreditado, tú no vales nada. No, absolutamente. Tú desapareces. Entonces hablamos con él, vimos cuál era la situación, en que nosotros podíamos intervenir, ayudar, más o menos, imagínate. Y recuerdo que lo que pudimos hacer fue dejarle una contribución para iniciar la construcción de la zapata, de una casita, de un solar que había conseguido. Mira, eso lo que da es vergüenza, porque, reitero, nosotros somos un segmento tan importante de la sociedad que no está sujeta a vivir en este tipo de situaciones. Claro, nosotros tenemos una ley que nos prevé ingresos, fondos suficientes, solo que la ley, dije ahorita y lo repito, fue negociada. Los compañeros que dirigen el colegio se transaron. Y yo no quiero mencionar nombres de grupos mediáticos, pero un grupo mediático que debiera tributarle al colegio mensual 7 o 8 millones de pesos, no llega a 100,000. Migajas, eso, ¿no? Migajas. Pero a veces digo, ¿quiénes son los culpables de esto? Mira, si fuera por mí, no tocáramos al gobierno para pensiones, asistencias sociales, mutualismo, no lo tocaran. ¿Tú sabes por qué? Porque este colegio y este sector periodístico tiene las condiciones para imponerse en la sociedad, ¿ve? Como un sector con independencia en términos económicos y en términos profesionales. No nos hemos entendido. Aquí lo que prevalece es la discrepancia. Nosotros tenemos, el día 1 de febrero del año 2020, hicimos una asamblea, 45 periodistas del país, una asamblea en Santo Domingo. Y de esa asamblea emanó una proclama nacional exponiendo la situación dramática, oye, sin comenzar la pandemia, de los periodistas, que dije ahorita que ya la competencia de los digitales venía golpeando fuertemente a lo tradicional. Y nosotros hicimos una exposición sobre la situación socioeconómica de los periodistas y familiares. Hicimos una proclama a favor de la unidad de todos los actores que intervienen en el Colegio Dominicano de Periodistas. Todos los actores. Se la entregamos personalmente a todos los movimientos y a todas las instituciones periodísticas. Pasó el 2020. Solo una sola institución, un solo grupo, un solo movimiento respondió positivamente. Los otros no han dicho absolutamente nada. Y tú sabes que el que está en la oposición no pide unidad, ¿verdad que no? Lo que tira es funda para quitar el que está ahí y ponerse él. Y lo que nosotros hemos hecho es solicitar que los periodistas abran un espacio de diálogo, se atrevan a verse la cara. Incluso la propuesta nuestra fue renovada en octubre. ¿Y tú sabes lo que propusimos en octubre? Una plancha única para las elecciones de agosto de este año. Una plancha de consenso, que los grupos, si tienen que tirar una moneda para arriba para escoger a los candidatos cabezas, que lo hagan, pero que los cuerpos del IPPP y del CDP y del Tribunal Disciplinario sean consensuados, pongámonos de acuerdo, por Dios, establezcamos un criterio en función de la unidad y discutamos un plan mínimo para dirigir ese colegio y convertirlo en una institución que con orgullo y dignidad... Dejar un legado, que quede un legado. Está soñando. Estoy soñando. Bueno, ojalá sea... Está soñando. Ojalá no sueñe y sea para el bien de todos nosotros. Muchas gracias, perfecto. Hacía mucho que no sabía de ti. Bueno, sí, a través de informaciones, de las redes, pero no habíamos
conversado. Hay que traerlo de nuevo. Años, sí, hay que traerlo, porque él tiene mucho conocimiento de lo que está pasando hoy día con el periodista. Pero no solamente en el periodismo, sino en todos los aspectos de la vida política y social dominicana. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, gracias a ti, Bélica, y a los colegas, amigos, Víctor, Domingo. Es un placer compartir este momento con ustedes. Gracias a ti, Pepe. Gracias. Y Gracias. saludos a Ricardo Rodríguez Rosa, Sí, que a Santanita, Ricardito, que han reportado su sintonía. A William muchas Espinosa, gracias. uno Y de los desde periodistas jóvenes. desde Nueva York está Frontera Digital, que está en Fernando Peña. Fernando Peña, Fernando, ahí, activo. que ya Lo hemos escribió por aquí. Lo hemos entrevistado. Él no vino en Navidad. Vamos a ver qué está pasando en Nueva York con él. Vamos a ver uno de estos días. Fernando es muy acucioso, un periodista. Demasiado. Y muy habilidoso y sabe mucho, sabe mucho. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, gracias. Vamos a la pausa. Una entrevista perfecta. Gracias. Bien. Vamos a Conversamos la pausa, con regresamos. Perfecto Martínez. Regresamos.